a los homosexuales y considero que es un tema muy importante porque hablar de sexualidad en nuestras iglesias es por lo general hablar de algo distinto del Evangelio a Jesucristo, ¿no es cierto? Y es sorprendente la cantidad de cristianos que han sido víctimas de abuso sexual, yo lo digo por mi experiencia de muchos años, y que continúan guardando ese secreto, porque sufren en silencio, un silencio que les indica temor, dolor y que nosotros alentamos al no hablar de la sexualidad, o sea, y mucho menos de abuso sexual. De alguna manera estamos propiciando de que las víctimas se callen y que esta experiencia dolorosa se transforme en el secreto mejor guardado. El abuso sexual infantil, hermanos, es quizá la más cruel, la más incomprensible de las experiencias humanas infantiles. ¿Por qué? Porque representa la traición de la confianza más básica entre un niño y un adulto en posición de autoridad. Y el adulto puede ser, muchas veces son miembros de la propia familia, y en este caso se define como incesto, y también es emocionalmente devastador. ¿Por qué? Porque las pequeñas víctimas están en una situación de dependencia total de sus agresores, de modo que no tienen a dónde ir ni a dónde recurrir, y los protectores se convierten en perseguidores. Y la realidad es una cárcel, o sea, cárcel llena de secretos sucios. ¿Por qué? Porque el incesto traiciona el corazón mismo de la niñez y traiciona su inocencia. Y es tan antiguo como la misma sociedad porque el abuso sexual infantil representa uno de los crímenes más violentos en contra de los niños y de las niñas. El abuso sexual infantil va en aumento, hermanos. Y por esa razón tenemos que estar preparados, tenemos que estar informados como Iglesia de Cristo, porque nuestro deber no es ignorar ese tema y tenemos que llevar el mensaje de sanidad a las víctimas de abuso. Todo consejero, todo pastor, todo líder, todo padre de familia o maestro debe afrontar esta realidad, o sea, dentro de su ministerio, y también debemos de realizar una tarea preventiva al respecto. Y es esencial comenzar a hablar de sexualidad y brindar educación sexual en nuestras iglesias. Yo creo que es importantísimo. El ministerio pastoral debe de lograr que la Iglesia reconozca que el abuso sexual infantil existe y que los cristianos tenemos un mensaje de Dios para quienes sufren. O sea, nos tenemos que empezar a hablar, a discutir y preparar a los padres para tal función, ya que todo padre puede ser un potencial abusador. Alentar sobre el cuidado del niño, o sea, no dejarlos solos con familiares o con vecinos en caso de sospecha o de certeza del abuso. Hablar primeramente con la víctima y no con el victimario. Tenemos que enseñar a los niños con naturalidad y sin alarmismos, o sea que las conductas pueden desembocar en abuso sexual. Advertirles que nadie tiene derecho a tocarlos y que no deben de guardar secretos. Ahora bien, ¿qué es el abuso sexual? ¿Cómo es la definición del abuso sexual? Es cualquier acto con aspecto sexual entre un niño o un adulto, en posición de autoridad o una niña o un niño en posición de dependencia. El adulto, como ya dije, puede ser un miembro de la familia o una persona que tiene la responsabilidad del cuidado del niño o de la niña o una persona desconocida. Puntualizaremos el incesto como una actitud sexual entre los miembros de la familia. Y cualquiera de los siguientes actos de un adulto o de un niño mayor se considera abuso sexual. Por ejemplo, acariciar los genitales del niño o convencerle que al niño que le acaricie los genitales o el contacto con los genitales de un niño. O sea, estarle tocando los genitales a un niño y estarle enseñando también pornografía al niño, utilizar al niño como modelo para hacer la pornografía. Eso es un abuso sexual. Y las estadísticas son alarmantes. El Centro de Terapia y de Apoyo para Víctimas de la Procuraduría General de Justicia en el Distrito Federal en México reportó en el 1997 que del total de las víctimas menores de 13 atendidas, 52 eran víctimas de abuso sexual. Y de estos el 31% víctimas de violación, el 70% eran niñas y 30% niños. Asimismo, de las denuncias presentadas por abuso y violencia sexual ante el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, se reporta en el año 2011 que recibieron 7.823 denuncias. O sea, pero hay otros que no denuncian. Ahora vamos a ver cuáles son las características del abuso sexual.
Todos los psicólogos y los psiquiatras coinciden que este tipo de abuso influye en las siguientes fases. O sea, primero es la seducción, porque el agresor empieza a ofrecer regalos o dinero o al niño o a la niña para que acceda a su petición, y si el menor se rehúsa, utiliza la amenaza o la fuerza para dominarlo. Después la interacción sexual, el adulto empieza exhibiendo sus genitales y exige al niño, bueno, que también haga lo mismo. Después es el secreto, el violador necesita que la relación continúe, por lo que se persuade al niño para que no diga nada ya después de que lo abusó, objetivo que logra mediante amenazas o haciéndolo sentir cómplice. Después es el descubrimiento, o sea, el descubrimiento puede ser accidental e implica crisis para el menor, para el agresor y para los padres. En caso de que la víctima confiese el acto, puede minimizar su sufrimiento. La negación es la lucha para salir de la crisis provocada por el descubrimiento. Y la reacción más común de la familia es negarlo, negar la importancia de los efectos del abuso o poner en duda las palabras del niño. ¿Cuántas mujeres yo he tenido en terapia que me han contado de que fueron violadas por su padre o por su padrastro y su mamá no les creyó? Están asustadas, confundidas, con sentimientos de culpa, indefensas o indefensos, porque son los dos, niño y niña. Y el menor puede negar los hechos en un esfuerzo por aliviar la situación y para satisfacer a los adultos. O sea, actividades que tienen como fin restablecer el equilibrio en el hogar. Ahora, ¿cuáles son los indicadores de que nuestro hijo puede estar teniendo un abuso sexual? Muchas veces los niños no nos dicen a las otras personas acerca del abuso sexual porque se sienten atemorizados, se sienten avergonzados, se sienten confundidos y sus agresores con frecuencia los tienen amenazados. Entonces tienen los niños así como que pavor, pero algunos indicadores de abuso sexual en niños de 6 a 12 años es, por ejemplo, que notemos que su ropita interior esté manchada de sangre, que tengan dificultad para caminar o para sentarse, que tengan enrojecimiento de sus genitales o dolor o sangrado o aparición de moretones en el área genital. Entonces, masturbación excesiva, también los niños pueden empezar con juegos muy persistentes. Los síntomas afectivos puede ser que rechacen el contacto afectivo o que tengan determinado miedo a alguna persona. O los vamos a notar que tienen pesadillas recurrentes o un sueño muy inquieto, mucho miedo a la oscuridad, se empiezan otra vez a orinar en la cama, le da mucho miedo que lo bañen o que lo vean desnudo, tienen mucho miedo, tienen mucho como fobia, insomnio, ansiedad, depresión, tienen mucho miedo a quitarse la ropa o usar capas extras de ropa. Son niños que empiezan a tener una precocidad sexual e interés por conductas sexuales que antes no tenían. En su escuela tienen falta de concentración, de rendimiento escolar. Y, por ejemplo, en los adolescentes podemos ver, bueno, pues que alguno de los síntomas físicos hasta puede ser embarazo. Yo he tenido niñas de 13 años que han sido embarazadas por sus padrastros. Síntomas psíquicos, o sea, como depresión o ideas de suicidio. Síntomas sexuales como promiscuidad y prostitución. Y síntomas sociales como la rebelión familiar, el alcoholismo, el consumo de drogas, ausentismo escolar. ¿Y por qué no hablan los niños? El 90% de las víctimas de incesto y abuso sexual jamás le dicen a nadie qué es lo que ha sucedido y permanecen en silencio, no solo porque tienen muchísimo miedo a que les hagan daño, sino porque temen que su familia se desintegre. Fíjense nomás, si ellos denuncian el comportamiento de alguno de sus familiares. Y entonces en estos casos el incesto puede ser aterrador, pero peor es la idea de ser responsable de la destrucción de la familia. La lealtad familiar constituye una fuerza increíblemente poderosa en la mayoría de los niños, por más corrompida que pueda estar la familia. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del abuso sexual infantil a largo plazo? Esto yo lo he tenido muchísimas veces en terapia y hay muchas investigaciones al respecto. O sea, los niños que han tenido abuso sexual, digo,
pueden tener trastornos psicosomáticos, hipocondría, alteraciones del sueño, pesadillas, problemas gastrointestinales, desórdenes alimentarios, anorexia o bulimia, intentos de suicidio, consumo de alcohol, de drogas, depresión, ansiedad, baja autoestima, rechazo, se odian a sí mismos, fobias de todo tipo, conductas autodestructivas, ataques de pánico, ira incontrolable, mucho enojo, rebeldía, homosexualidad y lesbianismo, fobias escolares, fobias sexuales, y después ya de adultos pueden tener o frigidez o impotencia, o pueden tener una conducta promiscua, o sea, un sexo obsesivo y compulsivo, y muchas dificultades, o sea, de vinculación afectiva con los hijos o con las personas, y adicción a relaciones destructivas también he encontrado en muchas mujeres. En los trastornos espirituales tienen mucho coraje hacia Dios. ¿Cómo Dios lo permitió? ¿Dónde estabas, Dios, cuando esto sucedió? O sea, pueden sentirse indignos, no merecedores del amor de Dios, porque el vacío espiritual es constante. Ahora bien, vamos a ver las características del abusador. En primer lugar, es importante destacar que en el 70% de los casos, el abuso sexual, el abusador, ¿quién creen que es? ¿El papá o el padrastro? Qué cosa, ¿verdad? Seguido por otros personajes del entorno familiar, como abuelos, hermanos, tíos, amigos, vecinos, y por último son los desconocidos. El viejo de la basura, ese ni lo conocen. Entonces, ¿cuáles son las personas que están abusando a las niñas o a los niños? O sea, existen ideas muy equivocadas sobre el abuso sexual y generalmente se cree que el agresor es una persona desconocida, como les digo, el viejo de la basura. Pero la realidad es que según los datos consultados de la mayoría de los casos, son ejecutados por los papás, por los padrastros, por los hermanos y por los amigos. Y en el menor de los casos son las personas desconocidas o padres los que abusan a las niñas o a los niños. Existe el mito, o sea, de que los agresores padecen trastornos mentales o que son enfermos sexuales, pero la realidad es que las personas abusan a las niñas y a los niños. No, los que abusan a estos niños no son enfermos mentales ni enfermos sexuales, sino que están muy sanos, pero pues sí tienen la enfermedad de la pedofilia. Otras veces pensamos que el abuso sexual solamente se da en medios socialmente económicos muy bajos, y no es cierto. O sea, no importa el medio, porque también se dan clases altas, ni importa la raza ni la religión. El abuso sexual infantil ocurre frecuentemente en el entorno de la víctima y en los horarios en que habitualmente realiza sus actividades, por lo que las investigaciones al respecto concluyen que el 88% de las veces se trata de personas que conocen al menor y se aprovechan de la confianza de la familia. O sea, la figura que prevalece con más porcentaje es el padrastro. O sea, en un 50% de los expedientes analizados salió el padrastro. O sea, dato que rompe con el viejo mito de que solo hay que cuidarse de personas desconocidas. Los agresores incestuosos se valen de amenazas para asegurarse el silencio de las víctimas. Y entre las comunes se cuentan las explicaciones que usa el abusador de decirle al niño: si dices algo te voy a matar a tu mamá, o voy a hacer lo mismo con tus hermanos, o si dices algo vas a destruir la familia y te vas a ir a vivir a un orfanatorio, o este es nuestro secreto, o ves qué lindo es hacer feliz a tu papá, o si te callas te regalaré lo que quieras, o si le dices a mamá nadie te va a creer, o se va a morir de la pena, o yo voy a decir que tú tienes la culpa. Y entonces el niño, a ese miedo a no ser creído, a ser culpado de mentiroso o de imaginativo, a perder el amor de sus padres, a perder su familia, se vuelve una amenaza terrible. Y entonces el secreto se convierte entonces en una doble fuente. Porque por un lado de ahí nace el temor, y por el otro brinda una promesa de seguridad, ya que al permanecer callada está protegiendo a la familia y ella misma. Este tipo de amenazas constituyen un chantaje.
emocional que saca partido de la vulnerabilidad y el miedo condicionados por la inocencia del niño. Ahora, ¿cómo nosotros podemos como papás o como consejeros decirles a los papás que prevengan a los menores? Nosotros tenemos que informar también a los niños sobre los abusos sexuales, pero también los tenemos que entrenar para que desarrollen ciertas habilidades que les permitan enfrentarse de una manera adecuada a situaciones peligrosas. O sea, les tenemos que enseñar a decir que no. O sea, hay que propiciar a los niños que expresen sus gustos y sus intereses y sepan que puedan discrepar de la gente abiertamente y decir que no toquen su cuerpo e invadan su intimidad. Les tenemos que enseñar a identificar el abuso, porque muchas veces no son conscientes de lo que les está pasando y además han aprendido que deben de respetar las peticiones de los adultos y cumplirlas. Pues no. Es necesario que ellos sepan identificar y diferenciar estas conductas. Hay que dejarles claro que no deben de admitir contactos inadecuados, o sea, que los estén tocando, que los estén desvistiendo. Les tenemos que enseñar a afrontar la situación, que se resistan físicamente cuando tienen la fuerza suficiente para hacer frente al agresor, o gritar, o que se pongan a gritar en lugares donde hay gente próxima que pueda oírles. Y tienen que romper el silencio. O sea, hay que enseñarles que no guarden el secreto y que se lo cuenten a un adulto porque así les puede ayudar a superar y evitar que vuelva a ocurrir. Nosotros les tenemos que dar las siguientes medidas de seguridad. O sea, preguntar siempre a sus papás si pueden aceptar de alguna persona cualquier regalo, que no acepten regalos, que no acepten dulces o juguetes de un extraño o de cualquier X persona. La necesidad de estar acompañados por un amigo cuando vayan a un lugar o cuando jueguen en el parque, etc. Enfaticen la importancia de salir acompañados con otros niños y que si alguien les propone tomarles fotografías, como por ejemplo si están en la adolescencia, como por internet o por sus teléfonos celulares, reporten el incidente a los padres o al adulto. En mi plática sobre pornografía infantil estoy hablando de eso. Que no abran la puerta cuando están solos y asegúrese de que tengan al alcance el número de emergencias, o sea, del 911 en Estados Unidos o en el 066 en México, o de algún vecino de confianza o de algún familiar, en caso de que alguien quiera entrar a la casa. No aceptar nunca a pasear con alguien que no conozcan. Explique que los niños deben de pedir ayuda a otros adultos y si los llaman desde un automóvil para preguntarles algo, deben de seguir caminando y no acercarse al coche porque se los pueden robar. Y si el conductor se baja, deben de estar preparados para gritar y correr. Infórmeles que los mayores pidan a los niños mantenerse mantener secretos ante sus padres no son de confianza y deben de alejarse de ellos. O sea, los secretos entre los papás no tienen que existir. Nosotros les tenemos que enseñar a que platiquen cuando hayan visto algo que les asusta o que les preocupa, porque los niños menores frecuentemente son introducidos a materiales pornográficos, como ya les platiqué en mi conferencia pasada, por niños mayores. Y estos a su vez representan lo que vieron con ellos. La Academia Americana de Pediatría está recomendando a los padres que los siguientes pasos. Hable con su niño del abuso sexual infantil. Dígale al niño, si alguien trata de tocar tu cuerpo y hacer cosas que que te hagan sentir extraño, dile no. Y dímelo inmediatamente. Tenemos que enseñar al niño que el respeto no significa obediencia ciega a los adultos y a la autoridad. Por ejemplo, no diga a los niños siempre haz todo lo que tu maestro o todo lo que tu niñera o todo lo que tu nana te pida que hagas. Le tenemos que enseñar al niño o a la niña cuáles son las partes privadas de su cuerpo. Y escuche, por favor, a su hijo o a su hija cuando le trata de decir algo, especialmente cuando es algo así, créale. Explíquele que el adulto hasta puede amenazarlos y decirles que les puede hacer daño y que va a matar a sus padres. O sea, deje bien aclarado que este tipo de adultos están mal, están locos y están haciendo algo malo.
haga que los niños sepan que si alguna persona les dice una cosa rara, como por ejemplo manosearles, tomarles fotografías, desnudos, tranquilícelos y explíquelos que ellos no son los culpables de que lo haga el adulto. Conozca a los amigos y adultos que pasan tiempo con su hijo. Tome precauciones cuando deja a su hijo pasar tiempo solo en lugares extraños o en las guarderías con otros adultos y niños mayores. Nunca deje a su niño entrar a la casa de un desconocido sin que haya un adulto de confianza. Y dígales también a las autoridades de la escuela si sospecha si alguien está abusando a su niño. Y si la escuela tiene un programa sobre el abuso sexual, hable con él. Hable sobre este asunto. Y quizá la manera más eficaz de prevenir el maltrato sexual de los niños es mantener una muy buena comunicación con ellos y creerles. Ahora vamos a pasar a ver cuál es la perspectiva bíblica del abuso sexual. Pues no es necesario decir, ¿verdad?, que Dios odia el abuso sexual. Porque Él creó el sexo para que fuera un acto de amor mutuo entre esposo y esposa. Y cualquier uso del sexo fuera de este entorno es una transgresión a su voluntad y a sus designios. El abuso sexual distorsiona el concepto que el niño tiene del sexo y su propósito sano cuando se usa dentro de los designios de Dios. El abuso sexual interrumpe el delicado proceso de la maduración emocional, social y sexual del niño. El abuso sexual crea confusión en la mente, pues no puede aceptar el amor humano como algo sano. ¿Cómo lo va a aceptar? El abuso sexual concentra ambas ofensas porque desfigura la imagen de Dios y profana el templo de Dios, que es el cuerpo del Espíritu, de nosotros. El maltratado puede encontrar sanidad y el perpetrador puede obtener perdón, pero ninguna de las dos cosas pueden suceder sin reconocer las normas y los mandatos de Dios. La Biblia dice que el niño tiene derecho a ser amado y aceptado. En Mateo 10:42. El niño tiene derecho a ser instruido y recibir educación cristiana y secular. Efesios 6:4. El niño tiene derecho a ser cuidado. Primera de Timoteo 5:8. El niño tiene derecho a ser respetado. Mateo 18:10. El niño tiene derecho a ver que sus padres se demuestran el uno al otro respeto. Cantares 6:3. El niño tiene derecho a ser disciplinado en formas justas y congruentes. Proverbios 3:11. No esperar no esperar de un niño más de lo que puede o está capacitado para dar. Ahora bien, ¿qué debemos de hacer los padres cuando sospechemos de un abuso sexual? Cuando un niño o una niña le confía a un adulto que ha sufrido abusos sexuales, el adulto puede llegar a sentirse muy incómodo y puede no saber qué decir o qué hacer. Pues sí, es una cosa traumática. Pero se deben de seguir las siguientes sugerencias para responderles a los niños que dicen haber sido abusados sexualmente. O sea, primero les tenemos que decir que un abuso sexual nunca, jamás se debe silenciar. Créale siempre lo que dice el menor, porque los niños raramente mienten cuando se trata de abuso sexual. Si un niño tiene cambios de comportamiento y se muestra poco comunicativo, se pueden hacer preguntas concretas, digamos como, ¿algún compañero te obligó a hacer algo? ¿Algún adulto te ha molestado, te ha hecho pasar algún mal rato? Haga que el niño sepa que usted lo apoya. Premie su franqueza, porque los niños tienden a sentirse culpables del abuso. Y es de suma importancia quitarles este peso de encima. Usted también tiene que controlar su propia reacción reconociendo que según como lo haga va a repercutir y será una señal muy importante para los niños que han sido abusados. Tenemos que hablar con la víctima solas y de forma relajada, dándole al niño la sensación de seguridad, amor y protección que necesita. Y tenemos que concurrir a una institución nacional, provincial o municipal especializada en examinar víctimas de maltrato sexual. Hay hospitales de niños o centros de servicios de salud mental para que un grupo o un profesional lo vea. Para cualquier examen médico especial que necesite, busque un médico que tenga la experiencia y el entrenamiento para identificar y reconocer el maltrato sexual.
Hable con otros papás para saber si ha notado en sus hijos cambios en su comportamiento o en síntomas físicos. No confronte al agresor delante de su hijo. Ahora, ¿qué tiene que decir? Si el niño de alguna manera, indirecta, indica que ha sufrido un abuso sexual, aliéntelo a hablar libremente de lo que pasó. No haga comentarios pasando juicio. Asegúrele al niño que hizo bien en decirlo. Sí, mijito, hiciste muy bien, qué bueno que me lo contaste. Y si el niño tiene una relación cercana con el que lo abusa, se va a sentir muy culpable de estar revelando este secreto. Porque el niño entonces se va a sentir aterrado si se le ha amenazado con hacerle daño a él o a su familia, o como castigo por divulgar el secreto. Dígale al niño que él no tuvo la culpa del abuso sexual, porque la mayoría de los niños, tratando de hacer algún sentido del abuso, piensan que ellos fueron la causa del abuso, o se imaginan que es un castigo por cosas irreales o imaginarias que hicieron. Demuéstrele que usted lo comprende y que toma muy en serio lo que dice. Los psiquiatras de niños y adolescentes han encontrado que los niños que tienen quien los escuche y que comprenden reaccionan mucho mejor de los que no los tienen. La respuesta a la revelación del abuso sexual es crítica para la habilidad del niño para resolver y sanarse del trauma del abuso sexual. Y finalmente, ofrézcale protección al niño y prométale que hará de inmediato todo lo necesario para que el abuso termine. Los adultos, dada su madurez y conocimiento, siempre son los culpables en los casos de abuso, ¿no es cierto? O sea, nunca le debemos estar echando la culpa al niño que ha sido abusado. Cuando al niño se le hace una confidencia a alguien del abuso sexual, es importante darle apoyo, darle cariño. Y este es el primer paso para ayudar al niño a que restablezca su confianza en los adultos. Ahora, ¿cómo debemos de aconsejar a las víctimas de abuso sexual? Quien quiera que haya sido maltratado sexualmente va a enfrentar dificultades enormes al tratar de sobrellevar este trauma. Y es más, al buscar su sanidad, el consejero le tiene que aconsejar a una víctima del abuso sexual que, por ejemplo, propiciar la confianza en el niño y escucharle. El consejero tenemos que decirle, animarle a hablar, ten confianza en mí, puedes confiar, puedes contarme lo que sea, quiero escuchar lo que me quieres decir, yo te puedo ayudar a solucionar este problema. Le tenemos que creer al niño y al adolescente. No hay que cuestionar la veracidad de los hechos porque cuando los niños cuentan un abuso, como ya les dije, no mienten. Otra vez decirle que no es culpable. Casi siempre muestran sentimientos de culpabilidad y eso lo tienen hasta por años. Por lo que es muy importante dejarles claro que él no tiene ninguna culpa. O sea, tú no has hecho nada malo, no es tu culpa, tú no podías evitarlo. Y haga que se sienta orgulloso, o sea, de haberle contado. Estoy muy orgulloso de ti por habérmelo contado. Has sido muy valiente al contarme esto. Le tenemos que asegurar que no le va a ocurrir nada. O sea, que el abuso no se va a repetir y que no habrá represalias. Y ahora que me lo has contado ya nada volverá a suceder. Decirle que va a salir adelante. Sé que ahora te sientes mal, pero te vamos a ayudar para que vuelvas a sentirte bien. Le tenemos que expresar afecto. El niño necesita sentirse seguro y querido, sobre todo en las situaciones traumáticas como en los casos de abusos sexuales. Hablar de lo ocurrido y del agresor. O sea, el niño tiene que reconocer sus sentimientos. Y hay que animarle a hablar del abuso y a hablar del agresor como alguien que necesita ayuda. Lo que nunca debemos de hacer es culpar al niño, por ejemplo, del abuso. Jamás, o con preguntas, ¿por qué le dejaste hacer esto? ¿O por qué no me lo dijiste antes? ¿O por qué por qué no dijiste que no? ¿Por qué no oíste? ¿Por qué no luchaste? Porque las víctimas no tienen la culpa. Lo que tampoco debemos hacer es negar que el abuso ha ocurrido. Ay, ¿a poco? ¿Estás seguro? ¿O estás segura? No, 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 no. Lo has de haber soñado, es un malentendido. O estás inventando estas historias. Tampoco debemos expresar alarma o angustia por el niño o por el agresor. Tampoco necesitamos tratar al niño de forma diferente.
y no comunicar el abuso a la familia. Hay que informar a la familia de lo ocurrido para que busquen la ayuda necesaria y protejan al niño para que el abuso no se vuelva a repetir. Y si el abuso es intrafamiliar, se debe de informar a un familiar directo diferente al agresor. Y en estos casos conviene seguir el caso llamando a la familia, concertando entrevistas con ella para comprobar si está intentando resolver el problema o si se está ocultando o negando, como ocurre muchas veces. ¿Cómo debemos de comunicarle a la familia y qué hacer? Pues a la familia hay que informarle de lo ocurrido cuanto antes, o sea, para que busquen ayuda y protejan al niño para que este abuso no vuelva a producirse. Y como les digo, si el abuso es intrafamiliar, o sea, que es el papá o es el padrastro, se debe de informar a un familiar directamente diferente del agresor. Y en la familia siempre existen mecanismos de negación del hecho doloroso. O sea, suelen culpar al menor y decir que está mintiendo, que son fantasías, que no le creen. O sea, en este sentido hay que darle credibilidad y que se investigue por profesionales. Porque la acusación de mentiroso o mentirosa es una forma defensiva de la familia. Y ante esto conviene seguir el caso, llamar a la familia y concertar entrevista para comprobar si se intenta resolver el problema o si se está ocultando, como ocurre muchas veces. Si está implicado el padre, el hermano, el tío, el abuelo, tenemos que comunicarlo a los servicios de protección de menores para evitar que los miembros de la familia se organicen y silencien el caso. Y en el caso de cuando el abusador es el familiar, la situación es bastante difícil para el niño y para otros miembros de la familia. Y nosotros como consejeros podemos tener varios conflictos y sentimientos acerca del abusador, pero la protección del niño debe de ser nuestra prioridad. Debemos de denunciarlo, hermanos. La denuncia permite que la justicia proteja al niño. En el caso de un joven, por ejemplo, si un joven ha sido agredido sexualmente, tenemos que dejar que el joven nos exprese sus problemas, sus sentimientos, lo que sintió, sus dolores, y decirle, ¿me puedes contar cómo pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo te hace sentir? ¿Estás enojado? ¿Te da miedo? O sea, a cada paso nosotros les tenemos que estar prestando atención a los efectos del abuso. Van a tener muchos sentimientos de culpabilidad, mucha vergüenza. Y lo último que esta persona necesita, o sea, que este joven es recriminación. O sea, lo que necesita es una persona que llore con él. Alguien que lo quiera. Alguien que se duela con él. Recuerde que no es sermonear lo que echa fuera el temor. El sermonear no mitiga el dolor y el consolar sí. Especialmente sensible. Tenemos que ser sensible a las maneras en que podemos proyectar nuestra empatía y nuestra comprensión. Decirle, ¿sabes qué? Es natural que te sientas así. Me alegro que te hayas dicho eso. Tenemos que guiar al joven a admitir que ha sido maltratado y que ha sido abusado. Y hay que ayudarle a identificar los efectos que el abuso ha tenido sobre su vida. Lo tenemos que hable o que escriba sobre cada experiencia de su maltrato, hasta que el abuso sea admitido y sus efectos sean reconocidos. Y en caso de que el abuso no sea cortado, que esto pasa mucho, ayude al joven o a la joven a tomar pasos para terminarlo inmediatamente, notificando a las autoridades competentes y consultando a un consejero cristiano profesional. Ayude al joven a adjudicar la responsabilidad de abuso al agresor y a cualquier otro factor que haya contribuido a la situación, no a sí mismo. Dígale al joven que se acerque a Dios como la fuente de curación y sanidad. Ayúdele a admitir que solamente Dios lo puede ayudar, que Dios no le causó el abuso, pero que Él es la única solución del trauma causada por el abuso. Tenemos que guiar y acompañar al joven a través de estas etapas, o sea, del sufrimiento, del duelo, de la pérdida de su inocencia, de su integridad, como resultado de este abuso. O sea, nosotros podemos ayudar al joven en su paso por las etapas del dolor, o sea, de
de la negación, de la ira, de la aceptación, de la negociación, de la depresión. Tenemos que ayudarlo a expresar y resolver tales sentimientos. Tenemos que fomentar un compañerismo de oración. Tenemos que animar al joven a desarrollar y mantener una comunión con Dios a fin de depender de su fuerza. Tenemos que darle esperanza, aunque el proceso de superación puede ser muy doloroso y requerir bastante tiempo. La víctima que ha sobrevivido el abuso también puede superar el trauma, pero con la ayuda de Dios. Y consiga la colaboración del joven para responder a la pregunta ¿y ahora qué? Ayúdele a entender que bajo ninguna circunstancia se debe de permitir que el abuso continúe, ni que interprete que el haber hablado del abuso constituye la solución. Aunque la solución puede ser casi instantánea, en la mayoría de los casos puede ser un proceso largo e intencional, dependiendo si el abuso sexual es el presente o reciente, o fue en el pasado. Ayúdele a considerar ese tipo de intervención y las organizaciones a las que pueden ayudarle, y sobre todo acercarlo al Señor. Digo, hermanos, nosotros tenemos que estar de veras bien informados acerca de todos estos abusos, porque tantas mujeres, tantos varones que hemos tenido en nuestra consulta que han tenido, yo creo, el 80% de abuso sexual. Y esto es una cosa devastadora para su vida. O sea, tenemos que estar preparados para ayudarles y llevarlos al Señor, porque es el único que los puede sanar. Padre, yo te pido, Señor, que tú ayudes a estas personas, Señor, que están viendo este video, Señor, a que, Señor, salgan de este terrible, Señor, trauma, Señor, del abuso sexual, Señor. Que tú les digas, Señor, que tú estás con ellos, Señor, que no están solos, Señor, y que tú solamente los puedes curar y los puedes sanar, Señor. Padre, yo te los encargo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias.